hace 60 años, un grupo de hermanos provenientes, la mayoría de la Iglesia Bautista Ciudad Nueva, hoy Nueva Jerusalén, se juntaron sobre este pacto que quieren ahí constituir nuestra iglesia. Hemos dicho que el fundamento de todo compromiso es el encuentro personal con Jesús, aquel que nos encontró y nos encuentra. También mencionamos que hay un compromiso hacia adentro con el reino, para sostener el reino que el Señor a nuestro Padre le ha placido darnos. El domingo pasado mencionamos que hay un compromiso hacia afuera también para con la extensión del reino. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso porque todos somos testigos. Esa es nuestra misión. Y hoy veremos la última parte del pacto y su base bíblica. Y el título del mensaje en esta mañana es el compromiso o nuestro compromiso unos con otros. Dice el penúltimo párrafo ahí del pacto. Si quieren seguirlo arriba o en los boletines que tienen. Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Recordarnos mutuamente en la oración. Ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios. Cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra. Ser tardos para ofendernos. Y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. El Señor dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, hermanas, podemos mantener el ministerio fielmente, congregarnos como lo hacemos, sostener todos nuestros ministerios como por la gracia del Señor lo estamos haciendo. Mantener la sana doctrina, sostener todos los gastos del ministerio y tener un hermoso templo como el que el Señor nos ha dado y ahora lo hemos mejorado. Podemos ser fervorosos en la evangelización. ¿Sabían, hermanos, que nuestra iglesia plantó alrededor de 20 iglesias en este año? Si no es más. Yo me estoy guiando, hermano, por la memoria de don Ale, que me pasó todas las iglesias hijas. Pero alrededor de 20 iglesias. Más los 2 anexos que tenemos ahora. Podemos ser, como decíamos el domingo pasado, irreprochables en nuestra conducta. Pero, ¿qué es lo que ha de caracterizarnos como verdaderos discípulos del Señor? El amor que nos tenemos unos a otros. Podemos y debemos tener todo lo demás. Pero el Señor decía, en esto todos van a saber que son mis discípulos. Pueden ser fervorosos en la evangelización, tener un lindo testimonio, una vida irreprochable, un lindo lugar de reunión, muchos ministerios activos, movidos. Pero en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y un amor que se ve en las situaciones descritas en el pacto que hemos leído. Hoy quiero concentrarme en un texto maravilloso. Les invito a que puedan abrir sus Biblias. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 9 al 10. Y vamos a hablar de nuestro compromiso unos con otros. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, decía el apóstol, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En base a este texto vamos a ver algunas características del amor fraternal, que es parte importante de nuestro compromiso como iglesia. Y antes de ir a estos puntos, vamos a ver un poco el contexto de este pasaje que hemos leído. La iglesia en Tesalónica tenía mucho que aprender. Al inicio de este capítulo 4, el apóstol Pablo hablaba de la moral sexual cristiana, porque ellos eran un pueblo gentil y los gentiles tenían una cultura de inmoralidad sexual. Entonces Pablo les recuerda, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y le estaba hablando de todas esas cosas que ellos necesitaban aprender todavía.
Pero en los versículos que hemos leído, el apóstol confiesa, hay algo que ya no necesito enseñarles, hay algo que ni siquiera puedo enseñarles: el amor fraternal. La palabra en el griego original es Filadelfia, amor fraternal o amor de hermanos. Y Pablo decía, esto yo no les puedo enseñar porque ya lo han aprendido de Dios, y por sus frutos yo puedo saber que Dios les ha enseñado este amor fraternal. Los comentaristas notan que al parecer Pablo inventó una palabra en griego que es theodidaktoi, enseñados por Dios, porque no aparece en ninguna otra parte en la Biblia ni en otros escritos. Es como que Pablo quería resaltar, uniendo estas palabras, ese amor tan magnífico solamente puede ser enseñado por Dios. No se puede aprender de ninguna otra forma. Ese amor fraternal, ese amor que viene de arriba, solamente Dios lo puede enseñar. Los tesalonicenses lo tenían, no porque habían recibido una instrucción teórica, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios que estaba en ellos. Este amor tan especial no puede ser una instrucción teórica. Nace del Espíritu, nace de Dios, que es el gran maestro del amor. Enseñados por Dios. Solamente Dios puede enseñar este amor tan particular. En este tiempo, últimos años, por la gracia del Señor me tocó oficiar varias ceremonias de boda. Y algunas se vienen en este año, el año que viene, ¿verdad? Yo no sé si es señales de los últimos tiempos, porque el Señor Jesús pues decía, en los últimos tiempos será como los tiempos de Noé, que se casarán y se darán en casamiento, dice. Y de tanto que ya hay, parece ser que el Señor está cerca, ¿verdad? Porque este año, hasta donde sabemos, hay 2, ¿verdad? Puede aparecer uno más en el camino tal vez, gracias a Dios. Así que puede ser señal de los últimos tiempos, porque aquellos que todavía no se casaron, dice que Señor, por favor, todavía no vengas, ¿verdad? Y aquellos que se casaron, ven Señor Jesús, dice. Pero es un tiempo lindo y a nosotros nos toca con Lady, mi esposa, acompañar a los que van a casarse. Y yo tengo que reconocer que no soy muy fanático de estos cursos muy extensos, prematrimoniales, a veces muy, muy exigentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente yo en el fondo sé que hay cosas que ahí van a aprender cuando estén casados, ¿verdad? Ahí aprendemos y realmente nos casamos no solamente por amor, sino para amar, porque es en el contexto del matrimonio en donde verdaderamente sabemos lo que es el amor, ¿verdad? Entonces yo tengo esa tendencia, hacemos unos cursos un poquito más directo al grano. Es útil, obviamente, tener ciertas herramientas, pero la realidad es que en el matrimonio es donde verdaderamente aprendemos a amar. Se puede enseñar eso, podemos dar algunos consejos, pero lo real lo van a aprender una vez estando casados. Así también el apóstol Pablo decía, es como que él decía, yo les puedo describir muchas cosas acerca del amor, pero no puedo enseñarles nada más, porque solamente Dios puede enseñar eso. Solamente el Espíritu Santo puede crear en vosotros ese amor tan especial. El pastor Salomón siempre decía que nuestra iglesia es una iglesia amorosa. Recuerdo varias veces haberle escuchado decir eso. Y realmente yo considero que es así. Y si es así, hermanos, tenemos que escuchar estas palabras. Es porque Dios nos lo ha enseñado. Lo hemos aprendido de Dios mismo. Pero Pablo quería que la iglesia abunde más y más en este amor. Les decía a los tesalonicenses. Esto significa que Dios sigue enseñándonos. Él quiere que crezcamos en amor. Y que nosotros debemos seguir siendo enseñados en este amor por nuestro Dios. Pablo oraba para que los efesios conozcan la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Él oraba porque es como que Pablo estaba diciendo, este amor es tan poderoso. Es un amor espiritual y sobrenatural tan poderoso que solamente orando yo sé que ustedes van a poder comprender la magnitud de este amor. Y por eso yo ruego a Dios que les dé esta capacidad de poder captar
el amor tan grande de Dios que va a verse reflejado en el amor unos a otros también. Hermanos, el amor de Dios es algo espiritual, sobrenatural. Y esto nos enseña dos cosas que quiero que tengan muy en cuenta. En primer lugar, este amor no lo vamos a aprender con lecciones, con sermones, con reproches. Este amor lo aprendemos verdaderamente buscando al gran maestro del amor que es Dios. Escuché en alguna oportunidad, ya lo había comentado, era un pastor que llegó, era nuevo en la iglesia y comenzó a predicar, y él vio que había algunas tensiones en la iglesia entre los miembros. Entonces dice, bueno, este domingo voy a predicar del amor. Dice, predico del amor. Y el siguiente domingo, mismo tema, mismo mensaje, mismo texto, predicó del amor. Y la gente de la congregación empezó a sentirse ya un poco, parece que o tiene un poco de amnesia el pastor, o no tuvo tiempo para prepararse, que hizo nomás un remix del mismo mensaje. Y el siguiente domingo, tercer domingo, el amor, mismo tema, mismo título, mismo pasaje. Y ahí los hermanos ya estaban sintiéndose, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Completa el mes, mismo mensaje, el amor, dice, ¿verdad? El amor. Y bueno, ya va uno de los líderes y le dice, pastor, ¿qué te pasa? No puede ser que traiga el mismo mensaje todos los domingos. Y el pastor dice, es que todavía no aprendieron, dice. Pero la realidad es, hermanos, que ese amor no lo vamos a aprender escuchando, ni siquiera sermones. La Biblia nos va a dar las características de este amor. Y hoy vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo lo aprendemos? Buscando a aquel que es el maestro del amor, nuestro Dios. Nosotros podemos escuchar mucho y recibir mucha de esa teoría de cómo debe verse ese amor. Pero ¿cómo vamos a aprenderlo verdaderamente? Solamente buscando a aquel que lo enseña, que es nuestro Dios, buscándolo en oración, aprendiendo más de su palabra. Cuanto más estamos cercanos al Dios de amor, más hemos de aprender ese amor para reflejarlo a nuestros hermanos. Entonces, en primer lugar, este amor lo aprendemos de Dios, buscándole a Él. Y en segundo lugar, el hecho de que el amor fraternal es sobrenatural y espiritual nos enseña que nuestra carne lucha contra esto. Así que, hermano, hermana, no te sorprenda que el amor fraternal sea difícil. Porque si es algo espiritual y sobrenatural, quiere decir que tu carne, que está todavía ahí luchando contra el espíritu, va a pelear para que vos no tengas este amor o no lo reflejes. Hay veces que muchos hasta se escandalizan por las cosas que pasan entre hermanos en la iglesia. Y dicen, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso la iglesia no tiene que ser un lugar de amor? Y es cierto, pero la carne está activa y con más razón. Que no te sorprenda que sea difícil amarle a tu hermano. Por supuesto que va a ser, porque el amor que nosotros estamos llamados a tener, que Dios nos enseña, es espiritual. Nuestra carne lucha, pelea contra eso. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Saber que nuestra carne va a resistir. Pero también saber que el Espíritu que está en nosotros es mayor y más poderoso para que realmente podamos reflejar este amor que caracteriza a todo discípulo de Cristo. Así que ahora vamos a ver algunas maneras en que este amor fraternal se ve reflejado siguiendo nuestro pacto. Primer punto, decía el pacto, prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. De esta manera se ve reflejado este amor, en nuestro cuidado unos a otros. Este cuidado se va desglosando en el mismo pacto, pero en este punto podemos decir que la base de este cuidado mutuo es derribar toda barrera social, toda barrera económica, toda barrera espiritual. En el mundo, las personas cuidan de los suyos. Esto es lo normal. Aquellos que tienen las mismas características, pero en la iglesia toda barrera es destruida. Un escritor romano del siglo II escribía en contra de los cristianos, quejándose. Y él escribía algo muy interesante. Él decía, los cristianos embarran, ensucian el nombre hermano, porque ellos usan este nombre. ¿Y por qué para él era tan chocante que los cristianos se llamaban hermanos y hermanas? Porque hermano era un término muy especial en el Imperio Romano. Y obviamente estaba solamente limitado al ambiente más íntimo, más familiar.
Y para el romano era una aberración que las diferencias sociales se destruyan, que las diferencias sociales desaparezcan. Y era una aberración que un hombre libre y un esclavo se llamen hermanos entre sí. Y él decía, ellos embarran el sagrado nombre que es hermano. Hermano solamente para alguien que era igual. Sin embargo, en la iglesia toda barrera desaparecía. Tertuliano, un teólogo y líder del siglo II, también en su apología, defensa, describía cómo eran los cristianos. Y él acuñó esta famosa frase. La gente dice por los cristianos, ved cómo se aman. Y se sorprenden, decía él, porque ellos son movidos por el odio mutuo. La gente dice, vean cómo están listos para morir unos por otros. Y se sorprenden, porque ellos son rápidos en matarse unos a otros. Este era el testimonio de la iglesia en sus inicios. La gente decía, ved cómo se aman. Pablo decía a los romanos que vivían en una ciudad diversa, de todo tipo de personas, en Romanos 15:7. Por tanto, decía él, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hermanos, si hemos de cuidarnos unos a otros, tenemos que entender que en la iglesia toda barrera desaparece. Toda barrera. Y recordemos, nuestra carne va a estar activa. Nuestra carne no le va a gustar que las diferencias desaparezcan. Pero el Espíritu en nosotros va a movernos. Y si nos rendimos a nuestro Dios, esto nos va a mover a que toda barrera desaparezca y podamos cuidarnos unos a otros. Es lo que mencionaba en primer lugar nuestro pacto. Segundo punto, recordarnos en oración. Recordarnos mutuamente en la oración, en el compromiso. En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol escribía lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué lindo compromiso, hermano. Orar unos por otros, recordarnos en oración. No hay nada más hermoso que escuchar que alguien te diga, estoy orando por ti. Hasta a veces, en una circunstancia difícil, puede sonarnos hasta chocante, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que es tu oración? A veces queremos pensar. A veces nuestra carne se activa y dice, está orando por mí. Eso nomás. Pero nosotros deberíamos decir eso. Orar unos por otros es algo grandioso. Quiero leer un texto un poquito largo en Apocalipsis 8, 1 al 5, la visión celestial, para que esto nos recuerde lo importante que es la oración para Dios, la oración de sus santos. Cuando abrió el séptimo sello, dice la palabra, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones de los santos en la misma presencia de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo esto tiene mucho simbolismo, pero podemos resaltar la gran importancia que el Señor le da a tus oraciones, mi hermano. La oración de los santos en la presencia de Dios. Así que no pensemos que la oración es poca cosa. Y un compromiso en nuestro pacto era recordarnos unos a otros en oración. Hermano, hermana, orá. Que nuestro tiempo de intercesión, en donde mencionamos algunos motivos, no sea un tiempo nomás en que escuchemos de paso. Recordémonos unos a otros en oración. Por años ya nosotros hemos mantenido un hermoso grupo los viernes a las 5 de la mañana, estando orando, y estamos orando unos por otros. Tenemos unas tarjetas y motivos de oración, hermanos. Ni siquiera hace falta todo eso.
tal vez simplemente preguntarle antes de irte a tu casa después de nuestra reunión a algún hermano, un hermano, ¿qué quieres que ore en esta semana? Quiero orar por ti. Nuestro compromiso. De esta manera se ve nuestro amor fraternal, recordándonos unos a otros en oración. Podemos llevar eso como tarea, hermano. Agarrarle a un hermano y decir, esta semana voy a estar orando por ti. ¿Qué motivo tenés? La otra semana puedes preguntarle a otro hermano. Recordémonos, ese es nuestro compromiso, recordarnos unos a otros en oración. Veamos otra característica del amor. Ayudarnos en las tribulaciones, decía nuestro pacto. Nos comprometemos a ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios. Esto es un complemento inseparable de lo anterior, de nuestra oración unos por otros. El amor se refleja tanto en la oración como en la acción. Santiago capítulo 2 versículos 14 y 15 dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces el apóstol Santiago decía, tenemos fe y tenemos esa fe, tiene que despertar en nosotros estas obras de amor. Así que recordémonos en oración, pero estemos prestos a ayudarnos unos a otros también en las tribulaciones. Y esto realmente yo puedo dar testimonio que he visto en nuestra iglesia. Y es algo maravilloso ver la manera en que las tribulaciones nos unen y cumplimos esta parte del pacto. Es algo que da testimonio y gloria a nuestro Dios. Y vamos a ver dos características más. Decía el pacto, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra. Esto tiene que ver con la manera en que nos tratamos y nos hablamos. La palabra habla mucho de esto, pero citemos un solo texto al respecto. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es parte vital de nuestro testimonio, hermanos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos hablamos unos a otros. Y es parte de nuestro compromiso cultivar, dice, la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de palabra. Y vamos a ver una última característica y terminamos. Soportarnos y perdonarnos. Decía el pacto, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla, la reconciliación, sin tardanza. También en Colosenses leemos, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A muchos, como decía al inicio, les sorprende a primera vista los problemas interpersonales de todo tipo que hay en la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo ya escribía esto: hay que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Quiere decir que desde el inicio hubo este tipo de problemas en la iglesia. Pero lo más importante es que nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor. El mundo tiene varios parámetros, pero nuestro parámetro de reconciliación es la manera en que Cristo os perdonó. Parte de nuestro compromiso nos dice, nunca vamos a pelearnos, nunca vamos a tener problemas unos con otros. Pero nuestro compromiso dice, vamos a buscar la reconciliación de la manera en que el Señor nos ha perdonado. Al escuchar todo esto, más de uno estará pensando, yo no soy así, o los hermanos no son así, esto no es real. Algunos quizás digan, sí, esto es lo que vivimos. Recordemos, hermanos, este amor es espiritual, sobrenatural, no es fácil. Es algo que solamente Dios puede enseñarnos. Es la marca de que somos discípulos de Jesús. Y aunque se repita este mensaje el resto del año, esa no es la forma de aprender esto, sino de Dios mismo, buscándole al Señor. Solo siendo enseñados por el gran maestro del amor, el Espíritu Santo, hemos de aprender este amor. Y cuanto más busques al Señor, más crecerás en amor para con tu hermano. Y solo batallando contra nuestra carne, que luchará en contra de este amor, hemos de poder reflejar este amor. Nuestra carne busca diferencias,
barreras, segregación de todo tipo. Nuestra carne va a buscar eso, que nos separemos, que nos dividamos. Nuestra carne quiere apatía en la oración. Nuestra carne quiere alejarnos de las tribulaciones de los demás. Nuestra carne no quiere reconciliación, quiere ruptura, quiere separación. Pero el Espíritu que nos enseña, el Espíritu que está en nosotros, que nos enseña ese amor de lo alto, nos va a llevar a derribar toda barrera, a llamarnos hermanos sin ningún tipo de diferencia. El Espíritu que está en nosotros va a llevarnos a recordar a nuestro hermano, a nuestra hermana en oración. Y va a impulsarnos. Yo sé, hermano, que el Espíritu te impulsa a hacer esto. Deja ser enseñado por Él. El Espíritu que está en nosotros va a impulsarnos a considerar la tribulación de nuestro hermano y a ver qué podemos hacer. El Espíritu que está en nosotros va a quebrantarnos hasta que demos el paso de reconciliación y perdón. Realmente tenemos una iglesia amorosa. Y como decía el apóstol Pablo, esto lo hemos aprendido de Dios mismo. Y el apóstol Pablo también decía, y tomemos esta palabra, que abundemos más y más en este amor. ¿Cómo? Buscando a nuestro Dios, porque solamente Él nos puede enseñar. Resistiendo a los deseos de la carne, que quieren ir en contra de este amor. Para que de esta manera, como decía el Señor Jesús, otros puedan ver que somos sus discípulos, porque tenemos amor los unos para con los otros. Inclinemos nuestra cabeza en este momento, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios y agradecerle por este tiempo tan lindo. Y vamos a ir terminando con un momento especial de parte del equipo de compañerismo. Señor, tú nos has dicho que nos han de conocer que somos tus discípulos por el amor que nos tenemos unos a otros. Y hoy queremos renovar nuestro compromiso, Señor, de amarnos unos a otros así como tú nos has amado, de recordarnos en la oración, de ayudarnos en nuestras tribulaciones, de soportarnos y perdonarnos, Señor, así como tú nos has perdonado, Señor. Señor, ayúdanos en nuestra pelea contra nuestra carne que quiere llevarnos en otra dirección a este amor fraternal que tú has creado en nosotros, Señor. Más bien, Señor, queremos ser enseñados por ti y abundar más y más, Señor, como iglesia en este amor que es espiritual y maravilloso. Te damos gracias, Señor, por lo que has creado en nosotros y queremos seguir aprendiendo de ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ha puesto como parte de su cuerpo dentro de su pueblo con este propósito, que anunciemos lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha dado una misión, tenemos un compromiso hacia afuera. Ser cristianos es tener esta razón de ser testigos de nuestro Señor Jesús.